Nunca he sido de escribir este tipo de cosas en internet, pero hoy siento que necesito sacarlo. No porque busque lástima o consuelo, creo que ya pasé la etapa de esperar algo de los demás. Es más bien una forma de organizar lo que viví ese día, porque, aunque hayan pasado años, todavía hay mañanas en las que me despierto con ese nudo en el pecho, como si siguiera atrapada en aquella casa llena de silencios, de ausencias que gritan más que cualquier discusión. Era mi cumpleaños número 66 y lo había preparado todo con tanto cariño. Pensé que sería el día más feliz de mi vida, pero terminó siendo el día en que descubrí que había dejado de existir para mis propios hijos. Ese día me desperté temprano, emocionada como una niña el día de su fiesta. Fui directo a la cocina para prepararme un buen café y saqué mi vajilla más bonita, esa que uno guarda para ocasiones especiales. Y esta lo era. Estaba conmovida, porque pasé años de mi vida pensando que nunca tendría nada. Aguanté un matrimonio que me fue desgastando. Crié a mis hijos prácticamente sola, y aún así, siempre escuchaba que no era suficiente. Y entonces, llegó ese billete premiado, y por primera vez sentí que la vida me había devuelto algo. Quería compartirlo con ellos. Compré una casa hermosa para cada uno. Elegí cada detalle con cuidado, pensando en lo que les gustaba, y preparé un sobre con un cheque generoso para cada uno. Todo iba a ser entregado en la cena de cumpleaños. Pensé que sería un nuevo comienzo, pero nadie apareció. Al principio pensé que era un malentendido. Miré el reloj, convencida de que quizá me había equivocado con la hora. Revisé el grupo de WhatsApp familiar. Ni un mensaje. Llamé a mi hija menor, no atendió. Intenté con el mayor, me mandó directo al buzón. Me senté frente a la mesa puesta, las velas encendidas, los platos servidos y el silencio haciéndose cada vez más pesado. Me decía a mí misma que tal vez estaban por llegar, que quizá me querían dar una sorpresa, pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía. Sabía que no era olvido, era algo peor, era desprecio. Casi 2 horas después, cuando ya había enfriado todo, la comida, el ánimo y el alma, recibí una foto por error. Era una historia en redes sociales de una amiga en común de mis hijos. Estaban todos en una terraza, riendo, brindando, abrazados a una mujer que me era demasiado conocida. No podía creerlo. Allí estaba ella, la amante de mi exmarido, la mujer que durante años destruyó mi matrimonio desde las sombras, la misma que alguna vez me llamó loca por sospechar de lo que era obvio. Y ahí estaban mis hijos, alzando las copas con ella, celebrando, justo el día de mi cumpleaños. Me quedé congelada con el celular en la mano, como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada encima. Amplié la imagen varias veces, buscando una explicación que no existía. No era un evento viejo, no era una confusión. La fecha era de ese mismo día. Estaban todos ahí, bien vestidos, sonriendo, y yo sola, esperando en una mesa que preparé con tanto amor. No lloré en ese momento. Fue como si el cuerpo no supiera todavía cómo reaccionar. Solo me levanté despacio, recogí los platos uno por uno y los llevé al fregadero en silencio. Lo que sentí fue una mezcla de humillación, rabia y una tristeza tan profunda que no sabía por dónde empezar a digerir. Después me senté en la sala, con el sobre de los cheques todavía en el regazo. Los había firmado esa mañana, con una carta escrita a mano para cada uno, recordando momentos de infancia, anécdotas lindas, y diciéndoles lo orgullosa que estaba de ellos. Pensé que iban a emocionarse, que me abrazarían, que dirían que todo valió la pena, pero no. Ese día entendí que yo ya no tenía un lugar en la vida de ellos, o peor, que nunca lo tuve de verdad y que mi amor fue algo que solo existió de un lado, porque para ellos era más cómodo quedarse con la versión que mi exmarido les vendió. Y ella, esa mujer, ahora era mamá. Lo peor no fue la traición en sí, fue darme cuenta de que todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué, no valió absolutamente nada para ellos. Me pasé décadas enteras renunciando a mis propios sueños, soportando humillaciones, aplazando mi carrera, viviendo una vida gris para que a ellos no les faltara nada. Me acuerdo de las noches sin dormir, de los cumpleaños que pasé cocinando mientras ellos festejaban con su padre,
de las veces que fingí estar bien para que no se preocuparan. Y ahora, cuando por fin podía darles algo hermoso, un regalo salido del corazón, lo tiraron a la basura sin siquiera mirarlo. Preferían estar con la mujer que ayudó a destruir nuestra familia. Eso me rompió algo por dentro. Esa noche no dormí. Caminé por la casa descalza, en silencio, apagando una vela a la vez. Cada llama que apagaba me dolía, como si cerrara una etapa, como si cada luz fuera una ilusión menos. Fui al cuarto de invitados y dejé los sobres sobre la cama. Me senté en el suelo con la espalda apoyada en la pared y estuve ahí, mirando la nada, por horas. No podía llorar. Era como si mi cuerpo hubiera entrado en modo automático. Al amanecer decidí lo que iba a hacer. No iba a rogarles amor. No iba a pedir explicaciones. Si ellos ya me habían borrado, entonces yo también iba a aprender a hacer lo mismo. Pero esta vez, por mí. Lo primero que hice fue romper las cartas. Las había escrito con tanto cuidado, tratando de transmitirles cariño, recuerdos, gratitud, pero ya no tenía sentido. Las rompí en pedacitos, pequeños, y los tiré al cesto del papel, sin drama, sin lágrimas, como si estuviera barriendo polvo. Después tomé los cheques y uno por uno los destruí también. Sentí una especie de alivio raro al hacerlo, como si me sacara una venda de los ojos. Era simbólico, claro, porque el dinero seguía ahí, pero esa parte ya no iba a ser para ellos. Al día siguiente, llamé al abogado y le pedí una reunión urgente para cambiar el testamento. Vendí las casas que había comprado para ellos sin pensarlo 2 veces. No me importó perder dinero en el proceso. Lo que quería era sacarme de encima todo lo que me recordara que alguna vez quise complacerlos. Cancelé las cuentas conjuntas, borré los contactos, bloqueé sus redes. Me sentí sucia por haberme ilusionado. Durante años, me aferré a la idea de que algún día iban a valorar lo que hice por ellos, pero ese día no llegó. Y lo peor es que ya ni me dolía tanto por mí, sino por la versión de mí misma que aguantó tanto por amor. Era como si esa mujer ya no existiera. Y quizás por fin eso era algo bueno. Después del abogado, lo siguiente que hice fue desaparecer por un tiempo. No le avisé a nadie. Reservé una habitación en un hotel sencillo, en una ciudad costera donde nadie me conocía. Llegué con una maleta pequeña y sin ningún plan, solo con ganas de estar lejos de todo. Pasé los primeros días caminando por la playa al amanecer, tomando café en silencio y escribiendo en un cuaderno viejo que encontré en mi bolso. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho algo solo para mí. Algo que no fuera por los hijos, por el marido, por las apariencias. Era como si recién ahora empezara a conocerme. Una mañana, sentada en una cafetería que olía a pan recién horneado, vi un local vacío con un cartel de «Se alquila». Era un lugar pequeño, con estanterías de madera y vitrales antiguos, como salido de otro tiempo. No sé qué fue lo que me impulsó, pero sentí algo. Entré, hablé con el dueño del lugar y sin pensarlo demasiado, decidí que ese sería mi nuevo proyecto. Tenía ganas de invertir en algo que me diera alegría. Abrir una cafetería-librería era un sueño que había enterrado hace décadas. Y ahora, con la vida vuelta a trizas, me parecía el momento perfecto para rescatarlo. Puse todo mi corazón en ese lugar. No me importaba si iba a dar ganancias o no. No lo hacía por eso. Quería que fuera un espacio cálido, acogedor, donde la gente se sintiera en paz. Elegí los libros personalmente, muchos de segunda mano, con notas, escritas en los márgenes con historias que ya habían vivido en otras manos. Contraté a un chico joven que había sido rechazado en varios empleos por tener síndrome de Asperger, y a una señora mayor que todos decían que ya era muy vieja para trabajar. Para mí eran perfectos. Me ayudaron a armar todo, desde pintar las paredes hasta ordenar los estantes. Fue terapéutico. Me sentía viva de nuevo. También adopté 3 gatos que encontré abandonados cerca del puerto. Uno tenía una herida fea en la pata. Los otros estaban llenos de pulgas. Los llevé al veterinario, los cuidé y ahora dormían entre los sillones del café, haciéndose querer por los clientes.
La gente comenzó a venir cada vez más, algunos por los libros, otros por el café, pero muchos solo para charlar. Había creado, sin querer, un refugio, y por primera vez en años sentía que pertenecía a algún lugar. Nadie me conocía como la ex de o la madre de. Allí simplemente era Isabel, y eso era más que suficiente. Un día, mientras servía un café con leche a una clienta habitual, me llegó un correo electrónico de mi hijo mayor. No lo abrí, lo vi en la pantalla y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El pulso se me aceleró, me sudaban las manos. Lo dejé ahí, sin tocar. Ya no quería saber lo que decía. Habían pasado meses desde mi cumpleaños. Si había remordimiento, si había excusas, llegaban demasiado tarde. No quería más palabras vacías. No quería volver a ese lugar donde me sentía siempre esperando algo que nunca llegaba. Esa puerta para mí ya estaba cerrada. Poco después supe, por gente del pasado que aún me cruzaba por casualidad, que las cosas no iban bien para ellos. El negocio del padre había quebrado. Uno de los hijos había tenido que vender su casa. La amante, ahora nueva esposa, estaba en tratamientos por una enfermedad crónica. No voy a mentir, no sentí alegría. Sentí un vacío raro como cuando ves una película repetida y ya sabes todo lo que va a pasar. No deseaba el mal, pero tampoco iba a sacrificarme de nuevo. Lo que sembraron fue lo que recogieron, y yo, por fin, estaba aprendiendo a cuidarme a mí. No fue fácil llegar a ese punto. Hubo días en los que me despertaba con la tentación de escribirles, de preguntarles por qué, de suplicar una explicación que calmara ese hueco en el pecho, pero me obligaba a recordar cada detalle de aquel cumpleaños, cada silencio, cada foto en esa terraza con ella. Me repetía que no me olvidaron por accidente, me reemplazaron por decisión. Y eso era algo que no podía perdonar. Me aferraba a mi rutina en el café, a los maullidos de los gatos, a las conversaciones con mis clientes. Cada pequeña cosa me recordaba que la vida seguía, incluso si el pasado dolía. Empecé a hacer pequeños viajes los fines de semana. Visitaba pueblos cercanos, ferias de libros, exposiciones de arte. Me sacaba fotos con turistas, compraba cuadernos artesanales, probaba dulces locales. Era como si cada kilómetro recorrido borrara una parte del peso que había cargado durante tantos años. A veces me sentaba sola en una plaza y me permitía llorar un poco, sin culpa, sin miedo. No eran lágrimas de tristeza, eran de liberación, porque por fin estaba aprendiendo a vivir por mí y no por quienes nunca supieron valorarme. Y eso, aunque llegara tarde, valía cada esfuerzo. Un sábado, mientras organizaba una pequeña lectura de poesía en el café, vi entrar a mi hija menor. Me quedé inmóvil. Ella también se congeló al verme. Estaba más delgada, el cabello recogido de forma descuidada, con ojeras marcadas. No dijo nada. Solo se acercó al mostrador y me pidió un café con leche como si fuéramos dos desconocidas. Lo preparé en silencio, con las manos temblando un poco. Me lo pagó como cualquier cliente. Se sentó en una mesa al fondo, lo tomó despacio y se fue. No cruzamos una palabra. Fue una de las escenas más dolorosas que viví, porque me di cuenta de que ni siquiera quedaba espacio para el rencor, solo quedaba el vacío. Esa noche no pude dormir. Me pregunté por qué había venido, si esperaba que yo dijera algo, si buscaba redención o solo quería verme. Me dolió no haberla abrazado, pero más me dolía no tener ganas de hacerlo. ¿Cómo se reconstruye una relación cuando todo lo que había se rompió sin que a nadie pareciera importarle? Esa visita fugaz me desordenó por dentro, pero también me confirmó algo que ya venía sintiendo. No podía volver a ese lugar. Por más que doliera, tenía que seguir adelante, porque si bajaba la guardia, sí, dejaba entrar de nuevo esa nostalgia, todo el trabajo que hice para levantarme se iba a derrumbar. Pasaron semanas después de aquella visita y no volvió. Ningún mensaje, ninguna explicación. Fue como si hubiese sido solo una aparición momentánea, una especie de prueba para ver si yo aún estaba disponible emocionalmente, pero no lo estaba. Empecé a reforzar mis límites. Volví a terapia,
algo que había abandonado hace años por priorizar a los demás. Mi psicóloga me ayudó a entender que poner límites no me hacía mala madre, ni egoísta, sino una persona que finalmente estaba aprendiendo a cuidarse. Me aferré a eso. Ya no quería más relaciones a costa de mi salud mental, ni siquiera con mis propios hijos. Empecé a escribir mi historia en un cuaderno grande de tapa dura, uno que vendíamos en la librería, pero que me había guardado para mí. Cada noche, después de cerrar el local, me sentaba con una taza de té y escribía, no para publicar, no para que alguien lo leyera, sino para mí, para recordar todo lo que había soportado, pero también todo lo que había logrado sola. Era mi forma de no olvidar, porque a veces, cuando los días eran tranquilos y felices, me asustaba pensar que todo eso que viví se pudiera diluir. Escribir me mantenía firme, como si al dejar registro de mi dolor también estuviera honrando mi renacimiento. Con el tiempo, el café librería empezó a hacerse conocido en la zona. Salimos en una nota de un diario local que hablaba sobre negocios inclusivos y el impacto social. Vinieron estudiantes, profesores, turistas curiosos. Algunos se emocionaban al ver a los chicos trabajando con tanto amor. Me hacían preguntas, me felicitaban, pero lo que más me conmovía era cuando alguien me decía que ese lugar tenía alma, porque eso era exactamente lo que quería construir. Un espacio con alma, con propósito, donde la gente pudiera sentirse en casa, aunque no fuera su casa. Yo también me sentía así cada vez que abría las puertas. Nunca imaginé que después de todo lo que viví podría volver a reír con ganas, pero me encontré haciéndolo, a carcajadas incluso, con los clientes, con los empleados, con gente que conocí en los talleres de escritura que empecé a organizar en el fondo del local. Había tardes en las que me olvidaba completamente de lo que cargaba. Me descubría disfrutando el presente sin miedo a que me lo quitaran. Por fin, después de años de ser la mujer que aguantaba, que callaba, que cedía, ahora era la mujer que elegía, que decidía con quién compartir su tiempo y a quién dejar fuera. Y eso, aunque parezca poco, era mi mayor victoria. Con los años algunas personas intentaron interceder. Tías, primos, hasta vecinos que se cruzaban con mis hijos y me decían, ellos están arrepentidos, deberías darles otra oportunidad. Yo solo sonreía con educación y cambiaba de tema. Nadie más que yo sabía lo que había sentido ese día. Nadie más se había sentado frente a una mesa llena, rodeada de regalos, esperando por horas una puerta que nunca se abrió. No era orgullo, no era rencor, era amor propio. Una herida tan profunda no se tapa con una visita o un mensaje. Y yo no iba a volver a mendigar cariño. Una clienta del café, que se hizo amiga con el tiempo, me dijo una vez, tu historia me cambió la vida. Y eso me hizo llorar. No porque buscara reconocimiento, sino porque por primera vez sentí que todo lo vivido, todo lo sufrido, podía tener un sentido. Si mi experiencia servía para que otra mujer se animara a salir de una relación tóxica o para que alguien pusiera límites sin culpa, entonces valía la pena compartirla. Yo no elegí que me pasara todo lo que me pasó, pero sí elegí qué hacer con eso. Y decidí convertirme en alguien que florece, no en alguien que se marchita. También aprendí a disfrutar de la soledad sin sentirla como un castigo. Al principio me costaba. Estaba tan acostumbrada a estar pendiente de los demás que no sabía qué hacer con el silencio, pero empecé a notar lo agradable que era leer sin interrupciones, caminar sin rumbo, cocinar solo para mí. Dejé de justificar mis decisiones. Si un día quería cerrar el café y escaparme al campo, lo hacía. Si quería pasar un domingo entero viendo películas con los gatos, también. Ya no tenía que dar explicaciones. Era dueña de mi tiempo, y eso era un lujo que antes ni imaginaba. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba las estanterías, encontré una foto vieja que había usado como marcador de página. Era de un viaje que hicimos en familia cuando los chicos eran pequeños. Todos sonreíamos. Me quedé mirándola un rato largo. No sentí rabia ni tristeza, solo una nostalgia serena. Esa versión de nosotros ya no existía, y estaba bien. Había momentos lindos, claro que sí, pero no justificaban los años de abandono emocional. Guardé la foto en una caja, no para olvidarla, sino para que dejara de doler.
Era parte de mi historia, pero ya no definía mi presente. Con el paso del tiempo, empecé a notar cómo mi cuerpo también reaccionaba al cambio. Dormía mejor, tenía menos dolores, hasta mi piel se veía distinta. Era como si todo mi ser se estuviera desintoxicando de años de estrés, de tristeza contenida, de silencios forzados. Nunca había entendido cuánto pesaba todo hasta que me lo saqué de encima. Y no fue con pastillas ni terapias milagrosas, fue con decisiones. Cada límite que puse fue una medicina. Cada no que dije a tiempo fue un acto de amor propio. Me reconstruí desde lo más básico: dormir, comer, moverme, reír. Un chica joven que trabajaba conmigo me preguntó cómo hacía para estar tan en paz. Le respondí sin pensar, porque ya no espero nada de nadie. Y me miró con cara de sorpresa, como si fuera algo triste. Pero para mí fue una revelación liberadora. Cuando una deja de esperar, también deja de decepcionarse. No es resignación, es aceptación. Aceptar que no todos van a darnos lo que merecemos. Aceptar que a veces incluso los hijos fallan. Pero eso no nos define. Lo que sí nos define es lo que hacemos después. Y yo, después de todo, elegí seguir viva. Una noche, al cerrar el café, me senté en la mesa del rincón con una copa de vino y una libreta. Empecé a escribir una lista de las cosas que quería hacer antes de morir. Algunas eran simples: aprender a nadar, visitar un mercado de flores en otro país, dormir bajo las estrellas. Otras más ambiciosas: escribir un libro, adoptar a una adolescente sin hogar, abrir una segunda librería en otra ciudad. Me sorprendió lo largo que quedó ese listado. Pensé que a mi edad ya no tendría tantos deseos, pero me di cuenta de que nunca es tarde para querer más de la vida. Poco a poco empecé a tachar cosas. Me anoté en clases de natación los jueves a la tarde. Planeé un viaje corto a Portugal para conocer una feria literaria. Empecé a escribir un borrador de lo que sería mi primer libro, sin presiones, solo por el placer de recordar y transformar mi historia en algo útil. Me sentía como una mujer de 30, con nuevas primeras veces. No había nadie esperándome en casa, nadie a quien rendir cuentas. Por primera vez, mi vida era mía. Y eso, a los 66 años, se siente como un regalo que no tiene precio. Un mediodía cualquiera, mientras acomodaba unos libros en la vidriera, vi pasar a mi exmarido del otro lado de la calle. Iba solo, más encorvado, con el pelo completamente gris y caminando lento. Se detuvo un segundo al ver el local, como si estuviera reconociendo el lugar. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo gestos ni saludos, solo una mirada larga y vacía. No sentí odio, ni siquiera desprecio. Lo vi como se ve a alguien que ya no significa nada, como una sombra lejana que ya no tiene poder sobre uno. Fue extraño, pero también liberador. No necesitaba nada de él, ni disculpas ni explicaciones, nada. Después de unos segundos, siguió caminando y desapareció entre la gente. Me quedé unos minutos ahí, inmóvil, con las manos aún sobre los libros. No me temblaban, no sentía ansiedad, solo una tranquilidad inmensa. Era como si el pasado me hubiera hecho una última visita para comprobar que ya no dolía. Cerré la puerta del local, me preparé un café y seguí con mi día. No le conté a nadie. Era mi momento, mi cierre silencioso. No necesitaba que el mundo lo supiera. A veces las victorias más importantes son las que una celebra sola, en paz. Con el correr de los meses, cada vez más personas comenzaron a acercarse al café no solo por los libros o el ambiente, sino para contarme sus propias historias. Mujeres mayores, jóvenes recién separadas, incluso hombres que cargaban culpas o heridas profundas. Yo los escuchaba con atención, sin juzgar, sin interrumpir. A veces no decían mucho, solo necesitaban un espacio donde no sentirse rotos. Me di cuenta de que, sin buscarlo, había creado un refugio emocional, un lugar donde el dolor no era una vergüenza, sino una parte más del camino. Eso me llenaba de orgullo, más que cualquier reconocimiento o premio. Una de esas tardes, una chica se quedó después del cierre para ayudarme a guardar las cosas. Tenía apenas 20 años y me contó que su madre también había sido olvidada por la familia, que vivía sola.
que se había rendido. Me pidió permiso para traerla al café algún día. Dije que sí, por supuesto. A la semana siguiente, llegaron juntas. La mujer no hablaba mucho, pero se le notaba en los ojos que algo dentro de ella se había encendido al ver el lugar. Se sentó, tomó un café, hojeó un libro. No hizo falta más. A veces basta con que alguien te mire y te vea de verdad, como yo, que durante tanto tiempo fui invisible hasta que decidí verme a mí misma. Cada tanto, alguien me preguntaba si no pensaba en reconciliarme con mis hijos. Yo respondía con calma: no tengo rencor, pero tampoco tengo espacio. No entendían. Muchos idealizan la maternidad como un vínculo indestructible, como si ser madre significara aguantarlo todo sin derecho a romper, pero yo ya no creía en eso. Ser madre no me obliga a aceptar el desprecio. Yo los quise con toda mi alma, pero también merezco que me quieran bien. Y si eso no está, entonces prefiero el silencio. Uno sano, elegido, y no esa presencia forzada que solo vuelve cuando necesita algo. Un día, la hija de una amiga me trajo una caja con cartas que se habían acumulado en la antigua dirección donde vivía. Entre ellas, había sobres con los nombres de mis hijos, con mi letra, los que nunca llegué a entregar aquel cumpleaños. Los había creído perdidos. Me senté con la caja en el regazo y, por primera vez en mucho tiempo, lloré en voz alta, no por tristeza, sino por todo lo que había callado. Releí esas palabras y me di cuenta de que aún conservo dentro de mí a esa mujer que creyó, que soñó, que amó sin medida. Pero también entendí que esa mujer ya no está sola, está de pie, y no necesita más finales felices para seguir adelante. Guardé las cartas de nuevo, pero esta vez en otro lugar. No para olvidarlas, sino para honrar lo que fui. Las envolví en una tela suave y las puse en un cajón junto a unas fotos mías de joven, de cuando aún no sabía todo lo que la vida me iba a exigir. No sentí necesidad de romperlas ni de quemarlas. Ya no me dolían como antes. Eran testigos de una etapa, de una versión mía que ya no existe, pero que merece ser recordada. Porque incluso en el dolor fui valiente, incluso rota, seguí dando amor. Y aunque eso no fue suficiente para los demás, ahora sé que fue suficiente para mí. Con los años, el café se transformó más que en un negocio. Se volvió una extensión de mi hogar, de mi historia. Muchos me conocen solo como la señora del local de los gatos o la mujer de los libros, y eso me hace sonreír. Me gusta esa imagen. No necesito que sepan todo lo que viví para entender quién soy. El pasado ya no define cada paso que doy. Ahora camino sin miedo, sin esa culpa que me acompañó tanto tiempo por priorizarme. Me permito días de descanso, días de fiesta, días de soledad. Me permito ser humana. Y eso, para alguien que fue invisible por tanto tiempo, lo es todo. Una tarde, durante una charla literaria que organizamos en el café, una señora mayor levantó la mano y dijo algo que se me quedó grabado. A veces el acto más valiente de una mujer es elegir no volver. Todos se quedaron en silencio. Yo sentí un nudo en la garganta, porque sí, eso fue exactamente lo que hice. No volver, no porque no sintiera, no porque no doliera, sino porque entendí que volver era entregarme de nuevo a la misma herida. Y no, ya no. Había sobrevivido a muchas cosas, pero sobre todo había sobrevivido a mí misma, a mi culpa, a mi miedo, a mi necesidad de aprobación. Con el paso del tiempo, algunos me buscaron. Mensajes tímidos, indirectos, incluso cartas dejadas en el buzón del local. Las leía, con respeto, sin rencor, pero no respondía. No porque odiara, simplemente porque ya no necesitaba cerrar nada. Yo ya me había dado mis respuestas. Ellos eligieron un camino y yo el mío. Y si algún día quieren reconstruir algo, tendrán que empezar desde cero. Yo no voy a regalar más pedazos de mí esperando que encajen en espacios que ya no existen. Mi vida no es un rompecabezas pendiente de completar. Es un cuadro nuevo, y lo estoy pintando sola. Me hice amiga de una vecina del barrio, una mujer viuda que solía pasar todas las tardes en el banco frente al café. Al principio, solo intercambiábamos saludos, hasta que un día le ofrecí un té.
Desde entonces venía todas las tardes y entre charla y charla compartíamos historias. Un día me dijo, tu vida no fue fácil, pero se nota que hoy sos feliz. Y sí, tenía razón. No era una felicidad de película, de esas que todo lo llenan. Era una felicidad serena, hecha de pequeñas cosas. Abrir las ventanas y oler el pan recién horneado, acariciar a mis gatos, escuchar a alguien decir gracias con sinceridad. Eso era suficiente. Una mañana de otoño, abrí las puertas del local y me encontré con una fila de personas esperando. Pensé que algo raro pasaba, pero no. Era el aniversario del café y no lo había recordado. La gente venía con flores, con cartas, con dibujos. Algunos habían hecho álbumes con fotos de sus visitas. Otros escribieron cómo el lugar les había cambiado la vida. Me emocioné como no lo hacía hace mucho. No por el reconocimiento, sino porque entendí que sin buscarlo había sembrado algo hermoso. Yo, que un día pensé que no significaba nada para nadie, ahora era parte del recuerdo de muchas personas. Esa noche del aniversario me quedé sola en el local un rato más, después de que todos se fueron. Apagué las luces, dejé solo las del estante principal encendidas. Me senté en una de las mesas con una copa de vino y repasé mentalmente todo lo vivido desde aquel cumpleaños que me rompió por dentro. Me vi a mí misma en cada etapa. La mujer vacía, la que lloraba en silencio, la que se levantó sin ganas pero igual se levantó. Y sentí un orgullo tan profundo, tan genuino, que por primera vez no pensé en lo que perdí, sino en todo lo que gané al soltar. Al día siguiente escribí una frase en la pizarra. Del café. No siempre se puede empezar de nuevo, pero sí se puede seguir distinto. La gente se detenía a leerla, algunos la fotografiaban, otros entraban solo para comentarla. Me preguntaban si era de algún autor famoso y yo solo sonreía. No importaba de quién era, importaba lo que transmitía. Esa frase era mi resumen, mi manifiesto. Ya no buscaba volver atrás ni reparar lo que no tiene arreglo. Mi historia tenía cicatrices, sí, pero ya no me daban vergüenza. Ahora eran prueba de que sobreviví y de que, a mi manera, vencí. A veces me preguntan si sigo enojada con mis hijos. La verdad es que ya no. El enojo se fue con el tiempo, como se va el humo después de un incendio. Lo que quedó no fue rabia, fue distancia. Una distancia emocional que elegí mantener para protegerme. No puedo volver a confiar en quienes me borraron de su vida sin pestañear. No puedo hacer de cuenta que no pasó nada. No hay almuerzos familiares ni abrazos tardíos que puedan tapar ese vacío. Yo hice las paces con la realidad. Y eso me dio más calma que cualquier reconciliación forzada. También me preguntan si tengo miedo de envejecer sola. Y la verdad no. Sola ya estuve, incluso cuando vivía rodeada de gente. La diferencia es que ahora elegí mi soledad. No es una imposición, es una libertad. Tengo mi espacio, mi rutina, mis afectos reales. Me rodeo de personas que me respetan, que no esperan que me anule para ser parte. Y si un día mi cuerpo ya no da más, si llega el momento de partir, me iré tranquila. Porque hice algo con mi vida, porque no me quedé esperando que alguien viniera a salvarme. Me salvé yo misma, y eso nadie me lo puede quitar. Una tarde, mientras organizaba unos libros en la trastienda, escuché a un grupo de chicas jóvenes reírse en una de las mesas. Una de ellas decía que no sabía si seguir con su pareja porque él le pedía que dejara de trabajar para cuidar la casa. Otra le respondió que el amor no se construye desde la renuncia. Me detuve a escuchar sin querer y sentí una mezcla de emoción y alivio. Era como ver una versión más joven de mí misma, pero esta vez con herramientas, con otra conciencia. Y pensé que tal vez, de alguna manera, el espacio que construí también servía para eso, para que otras no repitieran mis errores. Esa noche escribí en mi cuaderno: no quiero que nadie me admire por lo que aguanté, sino por lo que reconstruí, porque aprendí que el aguante sin límites no es virtud, es una forma de desaparición. Yo desaparecí por muchos años dentro del rol de madre, de esposa, de mujer fuerte. Nadie me preguntaba cómo me sentía, ni yo misma lo hacía, hasta que un día me obligaron a mirar de frente la realidad
y no tuve otra opción que renacer. Me llevó tiempo, lágrimas y mucha soledad. Pero hoy, cada vez que alguien cruza la puerta de mi café, sé que todo eso valió la pena. Hace poco, una clienta me regaló una planta pequeña con una nota que decía: «Gracias por enseñarme que siempre se puede volver a florecer». La puse en la entrada del Vicente de local, justo al lado de la caja. Todos los días la riego y la miro crecer. Me recuerda a mí, a todo lo que se marchitó y volvió a nacer distinto, con menos adornos tal vez, pero con más raíz. No necesito aplausos ni reconocimientos, solo saber que logré reconstruirme desde el suelo, que lo que era ruina hoy es refugio, que donde hubo abandono ahora hay abrigo. Y eso, para mí, ya es todo. Cada tanto me doy el permiso de imaginar qué dirían mis hijos si vieran todo esto, si alguna vez se arrepienten de verdad. Pero no me quedo mucho en esa idea. Aprendí a no vivir en los «y sí». No me interesa el arrepentimiento si no viene con responsabilidad. No quiero explicaciones a medias ni lágrimas que lleguen cuando ya no hay más mesas puestas. Yo también cometí errores, lo sé, pero nunca dejé de estar. Nunca fui indiferente. Ellos sí. Y cuando se rompe algo con esa frialdad, a veces no hay forma de volver. Y está bien. No todo tiene que arreglarse. Algunas cosas simplemente terminan. Hay días en los que me despierto con una tristeza sorda, de esas que no tienen un motivo claro. Me levanto, preparo café y me siento frente a la ventana viendo pasar la vida. En esos momentos me permito sentir. No intento disfrazar el dolor ni taparlo con frases bonitas. Simplemente lo dejo estar, porque sé que va a pasar, porque ahora tengo herramientas, porque ya no me hundo como antes. Me sostengo, me abrazo, me escucho. No soy una mujer invencible, pero sí soy una mujer que ya no se deja destruir por nadie. Y eso para mí es más que suficiente. Una tarde tranquila, mientras cerraba el local, se acercó una niña con su madre. La pequeña me miró y dijo: «Este lugar huele a cosas lindas». Me hizo reír. No supe qué contestar. Solo le revolví el cabello con cariño. Y pensé que tal vez ese era mi legado. No el dinero, no los sacrificios, no los años que regalé sin medida. Mi verdadero legado era ese: haber creado un rincón del mundo donde alguien pudiera entrar y sentir que están dos salvo, que hay belleza, calor, algo bueno. Aunque yo ya no esté, ese aroma, ese clima, esa energía quedará. A veces me siento en el fondo del café, cuando ya no hay clientes, y cierro los ojos. Escucho los sonidos del lugar, las tazas, los pasos, las risas que quedaron flotando. Es un ritual que me calma. Me recuerda que todo lo que logré no fue un accidente. Fue fruto de decisiones duras, de perder para ganar, de elegir el silencio cuando gritaban dentro mío, de seguir caminando cuando no tenía fuerza. No me olvido de nada, pero ya no cargo con todo. Aprendí a soltar sin odio, a mirar atrás sin quedarme pegada, a agradecer sin idealizar, porque la vida no fue justa, pero yo sí lo fui conmigo. He pensado en escribir un libro, no sobre mí, sino sobre mujeres como yo, invisibles, fuertes, cansadas, valientes, que lo dan todo y, cuando ya no queda nada, todavía encuentran una forma de seguir. Quiero que otras lean esas historias y sientan que no están solas, que no son débiles ni malas por alejarse, que está bien elegirnos, que no siempre hay que perdonar para sanar. A veces solo hace falta empezar de nuevo, en otro lugar, con otra piel. Y si ese libro llega a una sola mujer y la ayuda a levantarse, ya habrá valido la pena. Una clienta mayor me dijo una vez que yo tenía mirada de quien ya perdió todo y decidió vivir igual. Me conmovió, porque era verdad. Perdí cosas que no se recuperan: tiempo, confianza, vínculos que creí eternos. Pero nunca perdí todas las ganas de reconstruirme. Incluso en los días más oscuros, algo dentro mío insistía en seguir. A veces con rabia, a veces con ternura, pero seguía. Y hoy miro a esa mujer que fui y no siento pena. Siento respeto, porque aún sin saber cómo, eligió no quedarse en el lugar donde no la querían. Me crucé con mi hija menor otra vez, hace unas semanas. Pasó por la vereda de enfrente. Esta vez no entró.
Me vio, bajó la mirada y siguió caminando. No sentí necesidad de llamarla. Solo estaba distinta, más seria, ella más adulta. Yo también. Me pregunté si pensó en detenerse, si le pesó la distancia, pero no lo sabré, y tampoco necesito saberlo. Ya no busco explicaciones en gestos ajenos. Ya no me rompo tratando de entender por qué me soltaron. Hay cosas que simplemente suceden, y hay vínculos que, aunque duelan, es mejor dejar ir. Con el paso de los años me fui acostumbrando a la idea de que mi historia no tendría un final de película. No iba a haber reconciliaciones emotivas ni palabras sanadoras, pero eso no significaba que mi vida fuera triste. Al contrario, era una vida real, con sus pérdidas y sus conquistas, una vida que me pertenece, que no le debo a nadie, y eso me basta, porque aprendí que la paz no siempre viene de arreglar las cosas, sino de aceptarlas tal como son. Y en esa aceptación encontré más alivio del que imaginé. El café sigue abierto. Los libros siguen cambiando de manos. Los gatos duermen en sus rincones favoritos. Yo sigo aquí, cada vez más firme, en mi lugar. A veces me siento como una pieza que por fin encajó, no porque alguien la colocó, sino porque ella misma se encontró. Si alguien me preguntara hoy si soy feliz, no diría que sí sin dudar. Diría que tengo paz. Y para una mujer que vivió años en guerra consigo misma, con su entorno, con su historia, tener paz es el mayor triunfo que podría haber soñado. Me he convertido en una mujer que ya no teme al paso del tiempo. Las arrugas, las canas, el cuerpo que cambia, nada de eso me asusta, porque cada marca que llevo encima es testigo de lo que resistí. Ya no me comparo con nadie, ya no intento encajar en moldes que no fueron hechos para mí. Soy como soy, y eso por fin me resulta suficiente. Me miro al espejo y ya no busco defectos, busco verdad. Y la verdad es que sobreviví, y más que eso, me reconstruí, con mis propias manos, con mis decisiones, con mis renuncias. A veces fantaseo con cerrar todo e irme a vivir al campo, a una casita rodeada de verde, con gallinas, silencio. No porque huya, sino porque siento que me gané el derecho a la tranquilidad total. Pero después recuerdo que este café también es parte de mí, que aquí sembré algo más que libros y café. Sembré memoria, vínculo, identidad. Y mientras haya alguien que entre por esa puerta buscando un respiro, yo voy a estar acá, porque tal vez eso es lo que vine a hacer en esta etapa de mi vida. Sostener espacios donde otros puedan empezar de nuevo, como yo lo hice. En uno de los talleres que organizamos, una joven compartió un texto sobre su madre ausente. Cuando terminó de leer, se quebró. Nadie habló por unos segundos. Yo me acerqué, le puse una mano en el hombro y le dije, a veces las madres también están rotas. No sé si fue lo correcto, pero lo sentí sincero, porque yo también estuve rota, y por mucho tiempo. Y a veces eso nos vuelve distantes, duras, incomprendidas. No para justificarnos, sino para recordarnos que ser madre no nos vuelve invulnerables. Seguimos siendo mujeres, con dolores, con historias, con heridas que a veces nadie ve. Esa chica volvió varias veces. Siempre se quedaba después del taller, tomando un té conmigo. Me hablaba de su madre, de sus miedos, de sus ganas de sanar. Yo la escuchaba. No tenía respuestas mágicas, pero sí tenía tiempo y paciencia. A veces me preguntaba si ella me veía como una figura materna. Y quizás sí, pero no por cubrir un vacío, sino por haberlo comprendido. Y en ese intercambio, silencioso y constante, sentí que algo en mí también se acomodaba, como si, sin proponérmelo, estuviera sanando partes mías a través de los otros. Una mañana, mientras barría la vereda, una señora se detuvo a mirarme y dijo, «Usted siempre parece estar en paz». Me quedé pensando en eso, porque no siempre fue así. La paz no me llegó de golpe, ni por milagro. Fue algo que fui construyendo paso a paso, día tras día. A veces retrocedía, a veces me enredaba en viejos dolores, pero seguía, siempre seguía. La paz, entendí, no es un estado permanente, es una elección diaria. Elegir no volver a donde me dolió.
elegir no callarme lo que me quema, elegir no fingir estar bien para sostener vínculos que me desgastan. Empecé a notar que muchas mujeres llegaban al café buscando más que café. Llegaban buscando un espejo, una historia que les dijera, no estás sola. Algunas se quedaban horas, otras solo unos minutos, pero todas, de alguna manera, dejaban algo. Una palabra, una mirada, un gesto, y yo lo guardaba todo como se guarda porque entendí que el dolor compartido se vuelve más liviano y que, sin proponérmelo, había hecho de mi historia una herramienta, no para enseñar nada, sino para acompañar. Y eso, en un mundo tan lleno de ruido, es un acto de amor. Con el tiempo, empecé a recibir invitaciones para hablar en encuentros, ferias, incluso en universidades. Siempre me causaba gracia. Yo, que me había sentido invisible tantos años, ahora era invitada a compartir mi experiencia. A veces decía que sí, otras no. Elegía según cómo me sentía. Ya no me obligaba a nada. Cuando aceptaba, hablaba con honestidad, sin adornos. Contaba mi historia como lo que fue, una caída brutal y una reconstrucción lenta. La gente me escuchaba con lágrimas, con respeto, pero lo que más agradecían era que no endulzara el relato, porque sabían que venía de un lugar real. Una vez, una joven se me acercó al final de una charla y me dijo, «Gracias por no haberte rendido, porque ahora sé que yo también puedo no rendirme». Me emocionó hasta los huesos. Me hizo pensar en todas las veces que estuve a punto de soltar todo, en los días en que no encontraba sentido para seguir. Y sin embargo, seguí, no por valentía, sino por instinto, porque algo adentro me decía que todavía no era el final. Y hoy, cada vez que alguien encuentra fuerza en mi camino, siento que todo ese dolor tuvo un propósito, no uno grandioso, pero sí profundamente humano. Una noche de verano, mientras cerraba las ventanas del café, me quedé unos minutos mirando el cielo. Estaba despejado, con estrellas bien visibles. Pensé en mi madre, en mi abuela, en todas las mujeres que me precedieron y que también vivieron en silencio tantas renuncias. Me pregunté qué habrían hecho en mi lugar, si habrían tenido el valor de romper con todo. Tal vez no, tal vez nunca se les permitió pensarlo. Y ahí entendí que parte de mi sanación también venía de cortar esa cadena, de ser la primera que dijo basta, y que con eso tal vez abrí camino para otras. He aprendido que no necesito reconciliaciones para cerrar ciclos, que el perdón no siempre es necesario para avanzar. A veces, simplemente dejar atrás ya es suficiente. Ya no sueño con abrazos que no llegan ni con palabras que nunca se dijeron. Sueño con mañanas tranquilas, con libros nuevos, con proyectos simples, con seguir siendo útil desde lo que soy hoy. No busco redención, busco presencia. Y hoy, al mirar mi vida, puedo decir que estoy presente, entera, con cicatrices, sí, pero mía. Y después, de todo, eso es lo que siempre busqué, aunque no supiera cómo llamarlo. A veces me despierto antes del amanecer y camino por el local en silencio, con una taza de té en la mano. Me gusta ese momento en el que todo está quieto, donde puedo escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones. Agradezco lo que tengo. No hablo de cosas materiales, sino de paz mental, de dignidad, de haber recuperado mi voz. Nadie me lo regaló. Lo conquisté con cada paso que di lejos de lo que me hería. Y aunque a mi Tonet veces vuelva el eco de lo que perdí, no me detiene, porque lo que construí después es mucho más sólido que todo lo que tuve antes. Cada objeto en el café tiene una historia. El sillón viejo, donde una vez me dormí llorando. La taza rajada que nunca quise tirar, porque fue la primera que usé cuando abrí el local. El libro con anotaciones de clientes que ya no vienen, pero dejaron su huella. Todo eso habla de un camino recorrido con esfuerzo, con amor, con decisiones difíciles. No necesito premios ni homenajes. Lo que hice, lo hice por mí, porque después de que todos me dieron la espalda, decidí no darme la espalda yo también. Y eso fue lo que me salvó. Hoy ya no me pregunto si me equivoqué al cortar lazos. Me lo pregunté mucho tiempo, con culpa, con dudas, con miedo. Pero ahora lo veo claro. No fue un acto impulsivo.
Fue una necesidad vital. Cortar no es odiar. A veces es la única forma de sobrevivir. Y si mis hijos algún día entienden eso, tal vez puedan ver que mi decisión no fue por falta de amor, sino por dignidad. Yo los amé tanto que me anulé por ellos, pero un día entendí que amar también es saber irse cuando ya no hay lugar para una, y me fui rota, pero con una semilla en la mano. La planté en este café, en cada libro, en cada conversación con un desconocido. Y de esa semilla brotó una vida distinta, no perfecta, no fácil, pero mía. Una vida donde ya no suplico afecto, donde no me siento menos por estar sola. Una vida donde aprendí a mirar hacia adentro y encontrarme. Y eso es todo lo que necesitaba. No para olvidar, sino para seguir. Si algún día alguien encuentra este texto y se siente identificado, solo quiero decirle algo. No estás solo, no estás loca, no estás exagerando. A veces la gente que más debería cuidarnos es la que más nos hiere, pero eso no significa que tengamos que quedarnos ahí. Salir duele, sí, duele mucho, pero quedarse también. Y hay un momento en que una tiene que elegir de qué dolor quiere sanar. Yo elegí el que me llevaba lejos, el que con el tiempo me dio la oportunidad de construir algo nuevo. Y aquí estoy, no perfecta, no completamente curada, pero viva, presente y sobre todo, en paz. No sé cuánto tiempo más estaré en este mundo, pero cada día que pasa, lo vivo con intención, con conciencia, con la tranquilidad de haberme elegido. Esa es mi victoria. No los millones, no las casas, no el reconocimiento. Mi verdadera fortuna fue recuperar mi dignidad. Y eso, para una mujer que fue descartada, lo es.